El reino de los cielos es un tema apasionante. En Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y está hablando Jesús. El reino de Dios o de los cielos comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra todos los demonios de Satanás y el rumbo actual de este mundo. Los derechos de Dios se van a establecer porque su reino ha de ser manifestado. Es más que salvación o es más que la iglesia. Es Dios que se expresa con poder en todas sus obras. La manifestación de Dios, dice la palabra, es más que la salvación y que la iglesia. Es la manifestación del poder de Dios expresado a través de sus obras. Porque no hay salvación si no hay manifestación del reino. El que convence de pecado, el Espíritu Santo manifestándose en las vidas, transformando, trastornando, quebrantando y restableciendo. El reino de Dios es en primer lugar una afirmación del poder divino de Dios en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre su pueblo. Para que el reino de Dios se establezca, tú tienes que recibirlo. Tú tienes que disponerte a creer que el corazón tuyo será el receptor de la manifestación de Dios, porque habrá salvación cuando tú lo aceptes, cuando tú digas: acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador y acepto su llamado para hacer su voluntad en mi vida. Porque cuando hacemos su voluntad, entonces viene la manifestación de su poder. Y viene el mundo a recibir el poder de Dios. No se debe tener la idea de que ese poder es material o es político. El reino no es una teocracia político-religiosa. No es un asunto de demonio. No es un asunto de falsos dioses. No es un asunto de dominio terrenal, sino es un asunto de dominio espiritual sobre las vidas de los que decidimos servir a Cristo, creer en Él, seguirlo y hacer su voluntad. Reino de Dios, para yo creerme la gran cosa. Eso no funciona así. El reino de Dios se manifiesta en mí para yo creerme que soy ahora el papá del rey de la selva. Eso no funciona así. No se debe tener la idea de que es un poder material o político o teológico o teocrático para mi beneficio. No es el propósito de Dios que en este tiempo de redimir usted use ese poder social para un beneficio particular. Debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en crisis. ¿Por qué hay una crisis cuando Dios se mete? Porque el poder antagónico de las tinieblas no va a querer que tú cedas tu corazón al que gobierna los cielos y la tierra, al que tiene manifestación de poder, y su manifestación trae salvación, trae liberación de demonios. En su nombre y en su manifestación hay un poder impresionante de libertar a los cautivos. Hay un poder y una manifestación impresionante para abrir las cárceles espirituales, para que los endemoniados sean libertados, para que el enfermo sea sanado, para que el que está muerto físicamente recobre la vida y el que murió en el espíritu sea reactivado en el espíritu. Para eso es el reino de Dios, y esa es la manifestación del reino de Dios. Wow, es poderoso lo que Dios quiere traer. Cuando Dios irrumpe en el mundo con ese poder divino, implica algunas cosas. Primero, el poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás. Dios establece su gobierno y dominio sobre Satanás en tu vida. Yo no comprendo cómo es que hay gente que desde que le entregan el corazón a Cristo dicen que los ataques del diablo no cesan. Hermano, el diablo fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. En la vida tendrán aflicciones. Dice, no ataques de demonios.
No manifestación del diablo. Ahora, el diablo se manifiesta cuando usted se aparta de Cristo, empieza a hacer lo malo y se dedica a hacer lo que no es de Cristo, lo que no es sano. Pero cuando usted establece el reino de Dios sobre su vida, cuando usted establece el reino de Dios en su corazón, cuando lo recibe, cuando usted decide apartarse para Cristo, prepárese, que la manifestación traerá gloria, honra, poder de Dios a tu vida. Y el diablo tiene que retroceder de tu vida inmediatamente, porque dice la palabra de Dios que cuando el reino de Dios se establece sobre el dominio de Satanás. En pocas palabras, cuando usted decide servir a Cristo, lo que sucede es lo siguiente: usted se desliga del mundo, del pecado, y en cuestión de instantes, de segundos, ya usted deja de ser criatura para ser hijo, para ser sacerdote, para formarse, para prepararse, para entrar en un nuevo nivel. Automáticamente usted recibe a Cristo, el enemigo pierde terreno. Automáticamente usted recibe al Espíritu Santo en su corazón. Automáticamente el diablo perdió por completo. Lo perdió a usted y perdió a su familia. Cuando el poder de Dios irrumpe sobre alguien, irrumpe sobre el poder espiritual del enemigo y su gobierno sobre su vida y sobre su casa. La llegada del reino de Dios es el comienzo de la destrucción del gobierno de Satanás y de la liberación de la humanidad de lo que es posesión demoníaca, del pecado. El poder de Dios se establece para ti y en tu vida. Y cuando Él te tenga ya formado, preparado, el paquete de la unción de la sanidad para sanar enfermos, del don de los milagros, empezará a manifestarse. Y hay gente que le pide a Dios el don de la sanidad, el don de los milagros. Yo quiero ver milagros, Señor. Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, porque tenemos que establecer el reino de Dios, buscarlo, recibirlo en el corazón, apartarnos para Cristo, vivir consagrados en Él, apartarnos para Él, y preparémonos entonces para ver manifestarse los milagros. Pero una gente que aún tenga incredulidad en su vida no podrá ver milagros manifestarse. Una gente que aún dude no puede ser usado en milagros. Una gente que haga tantas preguntas y cuestione tanto no puede ser usado en milagros. Una gente que habla al dengue no puede ser usado en milagros. Mentira, no lo podrá hacer. Hace falta una fe agresiva, una fe inquebrantable. La fe en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo el milagro, pero yo lo proclamo y sé que va a ocurrir, porque quien me envía es el que tiene el poder. Yo soy solamente el canal para que el milagro ocurra. Me es revelada la necesidad, y como profeta o hombre de Dios declaro una palabra en fe, en el Espíritu, y esa palabra usted se encarga de recibirla en su corazón. Pero hermana, hermano, la manifestación habrá de ocurrir cuando usted empiece a vivir en el reino de Dios. Mientras usted viva fuera del reino, no podrá disfrutar de los beneficios del reino. Le explico. Usted se convirtió a Cristo. Usted empieza a ir a la iglesia una vez al mes o una vez por semana. Usted no ora en su casa. Usted no ayuna, no lee la palabra, no escudriña, no ora, no busca a Dios. Usted sencillamente está viviendo fuera del reino, aunque viva en el territorio del reino. Recuérdense que el reino tiene una especie de murallas, y que dentro del reino hay personas que se dedican a ciertas cosas. Está el rey, está la reina, están los príncipes, están los caballeros, están los sirvientes, están los diferentes rangos militares, están los consejeros, los ministros.
Pero cuando una gente recibe el entendimiento, la sabiduría de que Cristo es más que vivir aislado, que vivir pensando en que algo me va a ocurrir, algún día se me dará, Él nos da a entender de que vivir en el reino implica una serie de elementos. Vivir en el reino implica tener una capacidad de vivir ligado a cierto nivel de beneficios. Y así es en el reino de los cielos. Recibimos en el corazón a Cristo y se nos es dada la potestad inmediatamente de ser libertado en el Espíritu. Pero una vez vamos metiendo a Dios y su reino en nuestra vida y a dejarlo manifestar, van a empezar a ocurrir los milagros. Milagros, milagros. Van a empezar a ocurrir los milagros cuando establezcamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vendrán las añadiduras. Todas estas bendiciones serán añadidas. El echar fuera demonios, libertar cautivos, hablar nuevas lenguas, lo de profetizar, lo de enseñar, lo de tener dones y talentos. Pero hay que vivir ligados al reino de los cielos. Una evidencia fundamental que se experimenta en el reino de Dios es una vida de justicia.